Mientras tanto, ganaba más dinero del que había soñado en mi vida, aunque nunca se me pasó por la cabeza la idea de comprar un piso en Montecarlo o en Miami, ni siquiera en Mallorca. Estaba más que contento de seguir viviendo en casa de mis padres, y no es porque fuera austero. Soñaba con comprarme un barco y fondearlo en Porto Cristo. De vez en cuando pensaba en comprarme un coche de lujo, una fantasía que adquirió forma un día de junio mientras disputaba el Abierto de Francia de 2008. Estaba paseando con mi padre cuando pasamos por delante de un concesionario de vehículos deportivos. Me detuve, miré el escaparate, vi un coche precioso y le dije a mi padre: ¿sabes qué? Me gustaría comprarme uno de esos. Mi padre me miró como si me hubiera vuelto loco. Comprendí su reacción. La había esperado. No había nada escrito sobre el tema. No había ninguna ley en contra. Pero yo sabía perfectamente que si me compraba un coche, así el resto de mi familia y nuestros vecinos de Manacor, y naturalmente mi padre, lo verían como un despilfarro vulgar y ostentoso. Me sentí un poco avergonzado, pero en el fondo de mi corazón seguía deseando aquel coche. Si mi padre hubiera dicho que no, ¿qué remedio? Habría renunciado a la idea en el acto. No habría seguido adelante para comprarme el coche sin su aprobación. Pero en vez de decirme que no, me salió con lo que debió de figurarse que era una astuta solución de compromiso. Me dijo: mira, si ganas este año Wimbledon, te lo compras. ¿Qué te parece? Y si gano el Abierto de Francia aquí en París esta semana, repliqué. Sonrió y repuso: no, no, gana en Wimbledon y luego te lo compras. Su argumento se basaba, como yo sabía muy bien por entonces, en la maliciosa convicción de que Wimbledon no estaba a mi alcance aquel año. No se le ocurrió que perdería la apuesta. Un mes más tarde, al comienzo del último set en la pista central de Wimbledon, el coche era otro aliciente más para derrotar a Federer y ganar el torneo de Grand Slam que más ambicionaban todos los tenistas. Aunque me creía tranquilo, dado que los nervios evidentemente seguían allí, no me cubrí de gloria con el primer punto del set, tras el saque de Federer. Después de un rápido peloteo, lo obligué a un mal revés, que asestó con el marco de la raqueta y que consiguió rebasar la red por los pelos. En vez de darle a la bola un trayazo ganador, opté por una dejada. Se hace una dejada cuando no hay más remedio, porque la pelota aterriza demasiado lejos para hacer otra cosa, o cuando ves que el rival ha retrocedido mucho y tiene pocas posibilidades de alcanzarla. Pero otras veces se da ese golpe porque los nervios pueden más que tú. La bola se intuye demasiado peligrosa y no te atreves a golpearla con fuerza. Eso fue lo que me ocurrió. Hubo un poco de cobardía en aquel golpe, pero Federer la alcanzó y me envió un globo hacia mi revés. Tuve que estirarme para llegar y el golpe se me fue fuera. Mal comienzo. Era importante no confirmarle a Federer la hipotética impresión de que me estaba debilitando, de que iba a continuar desaprovechando las ocasiones que se me presentasen. Así que me dije: te sientes bien a pesar de este nerviosismo momentáneo. La próxima oportunidad que tengas, la próxima media oportunidad, devuélvesela con fuerza. Eso fue exactamente lo que hice al restar su segundo servicio muy abierto. Lo fulminé con una derecha cruzada, a la que no llegó. En realidad, no había tenido intención de darle tan bien, tan cerca de la línea, pero no hubo quejas sobre el resultado. Ganó el punto siguiente,
con un saque poderoso y a continuación fue víctima del mismo ataque de nervios que había sufrido yo en el primer punto. Sacó con fuerza el primer servicio. Mi resto fue flojo, pero en vez de darle un cañonazo, probó una dejada. Solo que ni siquiera consiguió pasarla por encima de la red. Hasta aquel momento solo me había propuesto mantener el servicio, pero al quedar 30 iguales, vi una oportunidad inesperada. Quedó en nada porque metió 2 primeros servicios potentes y se llevó el juego. Luego me llegó el turno de sacar y perdí el primer punto con una derecha que se me fue por poco. Nunca es bueno empezar el propio servicio con un 0-15, y menos en aquellos momentos en que cada uno de los puntos era crítico. Peleaba por conservar el servicio y el público, cuya energía aumentaba conforme se prolongaba el partido, se daba cuenta. Yo estaba tranquilo y mi cara no reflejaba ninguna emoción. Gané el punto siguiente y Federer me dio a entender lo nervioso que se sentía cuando, tras una derecha liftada mía, cuestionó una pelota que botó en plena línea. No jugábamos ya al mismo nivel que en el cuarto set. Nos estábamos tanteando con ansiedad. La diferencia entre él y yo era que mis primeros servicios no entraban y los suyos sí. De todos modos, tras algunos errores por ambas partes, gané el juego, dejándolo a 30. Esgrimí el puño derecho, miré a mi hermana, a mis tíos, a mi tía. Asintieron serios, con la cabeza para darme ánimos. Otros fans tal vez hubieran sonreído. Mi familia no. Íbamos 1-1 y servía Federer. Sus primeros servicios siempre eran seguros y precisos, pero era lo único que le salía bien. Cada vez que yo conseguía tomar un poco de iniciativa, él fallaba los golpes más sencillos. De pronto, inesperada, cometió doble falta y el juego quedó en deuce. Ninguno de los dos estaba en su mejor momento, pero yo estaba jugando menos mal. Federer parecía haber perdido la furia ganadora del cuarto set. Las tomas estaban cambiando poco a poco en mi favor. Entonces envié una derecha que se me fue y cabeceé. No grité de cólera, a pesar de las ganas, pero me enfadé conmigo mismo por haber regalado un punto, cuando quien soportaba toda la presión era él. En el siguiente punto hice otra dejada, pero esta vez de ataque, y ni siquiera Federer, con lo bueno que era, consiguió llegar a la bola. Luego ganó los 2 puntos siguientes y el juego. Una vez más, me tocó defender mi servicio para impedir que Federer se me escapara. Pero mi confianza crecía por momentos, porque me daba cuenta de que el tremendo esfuerzo que había hecho para remontar 2 sets e igualarme le estaba pasando factura. Habría que ver si era capaz de mantener el nivel que había mostrado en el tercer y cuarto set, que había ganado por el margen más estrecho. Quizá fuera esta una interpretación optimista del estado de cosas de aquel momento, pero la alternativa, permitir que me invadieran pensamientos negativos, habría sido un suicidio. Defendí el servicio con mucha más comodidad de lo que había defendido él, el suyo en el juego precedente, debido, entre otras cosas, a un error garrafal que había cometido. Una vez más, hice una dejada mala, se me cruzaron los cables durante una fracción de segundo, pero él, lanzándose claramente en busca de un golpe ganador, golpeó demasiado fuerte la bola, como habría podido hacerlo un jugador de club común y corriente, y la echó fuera. No todo era elegancia en esta fase del partido, pero íbamos 2-2, y yo había ganado más puntos que él en el set, lo cual no afectaba en nada al marcador.
pero representaba un peso psicológico para él más que para mí. Se levantó viento, miré al cielo, estaba oscureciendo con rapidez y a los jueces de línea les costaba hacer su trabajo. En el quinto juego, sirviendo él, cuestionamos una pelota cada uno y las dos fueron para mí. El marcador señaló deuce y entonces empezó a llover. Federer indicó por señas que quería una interrupción y el juez accedió. No fue una buena noticia para mí. Yo iba ganando por 2 sets la primera vez que habíamos suspendido el juego a causa de la lluvia y Federer había vuelto recuperado para ganar los 2 siguientes. Los dos estábamos jugando en aquel quinto peor que en ningún otro momento del partido, pero él jugaba aún peor que yo, y su saque era su mejor y casi única arma. A pesar de ello, quien peleaba por mantener su servicio era él y no yo. Creo que yo estaba en mejor forma y en general me habría beneficiado no interrumpir el juego en aquel momento. Él necesitaba un respiro más que yo. Esto era lo que Tony parecía estar pensando, a juzgar por la expresión de su cara cuando él y Titín se reunieron conmigo en el vestuario. Según supe cuando hablamos del partido después, eso era exactamente lo que daba vueltas en la cabeza del resto de la familia, que pensaba que los hados se habían confabulado contra mí. Mi padre me contó que las 2 interrupciones por culpa de la lluvia, en particular la segunda, habían sido una tortura para él. La lógica le decía que me habría convenido más continuar el juego, porque pensaba que me iba a costar más que a Federer recuperar el ritmo. Según lo veía, la lluvia significaba que estaba condenado a perder. Me confesaría más tarde. En cuanto a mi madre, no podía negar que yo estaba jugando mejor que Federer en aquel momento y estaba convencida de que la lluvia, al cortar por lo sano mi empuje, favorecía a Federer. Los demás miembros de mi familia que estaban en la Center Court lo vieron del mismo modo. Se preguntaban qué había hecho para merecer tanto tormento y apenas se atrevían a mirar y todos pensaban, si yo me estoy comiendo las uñas, ¿qué no estará pasando Rafa? La cara de Tony cuando llegó al vestuario reflejaba la tensión acumulada. Titín, que entró con él, se mostraba más tranquilo, no daba a entender nada, esperando a que yo dijese algo. Luego me contaría que estaba en pleno ataque de nervios, pero que lo había disimulado enfrascándose en sus obligaciones profesionales. Cambiándome las vendas, revisándome con detenimiento el pie izquierdo, el lesionado, que por suerte no me molestaba en absoluto. Titín mantenía la cabeza gacha y se dedicaba a los suyos sin decir nada. La misión de Tony era, como siempre, encontrar las palabras justas para la ocasión, pero esta vez dudaba. Más tarde admitió que, cuando se puso a llover en aquel quinto set, se había resignado a verme perder. Procuró poner una cara resuelta, se esforzó por reprimir lo que en realidad sentía y me soltó un breve sermón que ya había oído en anteriores ocasiones y que pronunció mecánicamente. De eso me di cuenta. Mientras yo estaba sentado en el banco, se inclinó hacia mí y dijo: «Mira, por pequeña que sea la posibilidad de ganar, lucha hasta el final. La recompensa es demasiado grande para que no te esfuerces». Muchas veces los jugadores, por desánimo o agotamiento, no presentan la batalla que exigen las circunstancias. Pero si hay una posibilidad, solo una, lucha por ella hasta que todo esté perdido. Si consigues que el marcador llegue a estar 4-4, no será el que mejor juegue el que gane, sino el que mejor controle sus nervios. Saltaba a la vista que Tony había llegado al vestuario imaginándose
que yo me sentiría hundido por las oportunidades que había dejado escapar en el tercer y cuarto set y que estaría convencido de que no se presentarían otra vez y que por lo tanto se enfrentaba a la imposible misión de levantarme el ánimo. No me había comprendido. Tony se basaba en el guión del año anterior, evidentemente tan obsesionado como el resto de la familia por el estado en que me había encontrado tras la derrota. Pero yo operaba con un guión diferente. Mi respuesta no dejó de sorprenderlo. Relájate, no te preocupes, estoy tranquilo, puedo ganar, no voy a perder. Tony se quedó desconectado y no supo qué decir. Puede que al final a lo mejor gane Federer, proseguí, pero no voy a perder como el año pasado. Quería decir con esto que ocurriera lo que ocurriese, no iba a servirle la victoria en bandeja. No pensaba bajar la guardia y no iba a desmoronarme. También él iba a tener que sudar sangre por cada punto y yo no tenía intención de regalarle ninguno. Aquella vez, en el vestuario, a diferencia de lo sucedido durante la primera interrupción por culpa de la lluvia, era Federer el que estaba callado y yo el que charlaba. Cuando Tony se recuperó de la sorpresa de ver que no necesitaba animarme, hablamos del partido desde un punto de vista más técnico. Le mencioné un par de errores que había cometido yo en el cuarto set, aunque no para modificarme. Suponía que hablando de ellos los recordaría y no los repetiría. Repasé mis fallos en el tiebreak del cuarto set cuando yo ganaba 5-2 y los 2 puntos del partido que se me habían escapado, pero no pensaba en ellos en calidad de oportunidades perdidas, como Tony, sino en tanto que prueba de lo cerca que había estado de ganar, de lo mucho que había conseguido poner a Federer contra las cuerdas, de que no pensaba fallar de nuevo si esas oportunidades volvían a presentarse. Además, como recordé a Tony, solo había perdido el servicio una sola vez, mientras que Federer lo había perdido en 2 ocasiones, a pesar de que hasta el momento me había clavado 5 veces más ace que yo a él. Y más aún, si ya había ganado 2 sets, ¿por qué no podía ganar otro? Mi padre, mi madre, todos confesaron después que cuando Tony volvió del vestuario, se quedaron de piedra al saber lo optimista y constructivo que me sentía. Alguno incluso se preguntó si no estaría yo fingiendo, para engañarme a mí mismo o para tranquilizarlos a ellos. Tony les dijo que él también se lo había preguntado, pero que había percibido algo en mi tono de voz y en mis ojos que le indicaba que yo hablaba muy en serio. Y así era, sabía que aquel era mi momento. Titín también lo sabía. Hemos charlado sobre aquel momento muchas veces desde entonces. Se había esperado otra cosa, al igual que Tony, pero se dio cuenta de que entonces, en el último acto de la obra, yo me sentía más seguro y tranquilo que la noche anterior durante la cena, que cuando habíamos estado jugando a los dardos, que aquella misma mañana durante el entrenamiento o durante la comida. Media hora después, cuando cesó la lluvia, Titín salió del vestuario convencido, como yo, de que por fin había llegado el momento de ganar Wimbledon. Íbamos 2-2 y 40 iguales, y le tocaba sacar a Federer. Me clavó 2 aces y ganó el juego. Nada pude hacer al respecto. Los aces son como la lluvia, los aceptas y sigues jugando. Le respondí con una fulminante derecha ganadora al comienzo del siguiente juego, que me llevé dejándolo a 15. En el siguiente me dejó a 0 con toda comodidad y remató la faena con otro ace. En el siguiente juego
con mi servicio y perdiendo yo 4-3, Federer tuvo su oportunidad. Ganó el primer punto gracias a que una derecha mía botó un pelín fuera. Protesté ante el juez con más fe que esperanzas. 0-15. Luego llegamos a 30 iguales y de súbito me metió una derecha ganadora en paralelo que me pilló a contrapié porque había esperado que la bola viniera a mi revés. Era el primer punto del break del set y fue uno de los más importantes de mi vida. No pensé en las consecuencias. No pensé que si lo perdía quedaríamos 5-3 a su favor y tal como estaba sacando él, el partido sería indudablemente suyo. Solo pensé, concentra cada gramo de energía, todas las células de tu cerebro y todo lo que has hecho en tu vida en ganar este punto. Intuí entonces que iba a lanzarme un cañonazo, que iría en busca de un golpe ganador rápido, de modo que tenía que impedírselo y lo mejor para conseguirlo era atacar antes que él. Había llegado el momento de cambiar el plan de juego, de pillarlo por sorpresa e intentar lo inesperado. En vez de un primer servicio abierto hacia su revés, como había hecho en el 90% de mis servicios, le lancé un trayazo contra el cuerpo, obligándole a un resto de derecha y en postura incómoda que aterrizó en mitad de la pista. Supuse que pensaría que iba a devolverle alto contra su revés, pero volví a sorprenderlo. No era el momento para medias tintas. Había vencido el temor y había llegado el instante de atacar. Así que hinché el pecho y le lancé una potente derecha en profundidad hacia su derecha. Lo único que pudo hacer fue estirarse y responder con un globo que subió hasta las nubes y aterrizó junto a la red. Rematé el punto estrellando contra la hierba la pelota, que rebotó hacia las gradas. Esgrimí el puño. Nunca había jugado un punto de tal presión con tanta valentía, inteligencia y también. Gané también el siguiente y a continuación el juego, cogiéndolo descolocado con una derecha ganadora, limpia y curva, abierta hacia su revés. El set iba 4-4. Yo estaba donde quería estar. Había llegado el momento de combatir, de jugar agresivamente, de ir a apoderarme de cada punto, de esperar el momento de saltar como un león. Si había llegado el quinto set de un partido como aquel, eso significaba que había jugado lo bastante bien como para arriesgarme y atacar. Además, ya no quedaba otra solución. Recordé que Tony me había dicho que si llegábamos a estar 4-4, ganaría el jugador que mejor controlara sus nervios. Yo me sentía dueño y señor de los míos. Además, notaba que el público se estaba decantando por mí. En el set anterior había animado más a Federer porque quería que el partido llegara a los 5 sets. Pero ahora oía más gritos de Rafa, Rafa, que de Roger, Roger. Me gustaba tener al público de mi parte, obviamente, pero lo disfruto más cuando ha acabado el partido o cuando vuelvo a verlo en video que en el momento de jugar. Cuando juego no permito que nada me distraiga, ni siquiera el apoyo de los fans.